Om Radio Puebla. Contacto 2222 494602. WhatsApp 2222 066120. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El día de hoy vamos a estar con ustedes la violencia de género en tiempos de COVID-19. Queremos agradecer a OM Radio por este espacio que nos brindan el día de hoy y a ustedes, los que nos sintonizan, por escuchar este tema. Para comenzar, queremos ir contextualizando cómo se ha dado esta violencia de género en este tiempo de pandemia. Para ello, la psicóloga Liliana nos va a hablar un poco sobre las estadísticas acerca de cómo se ha vivido en nuestro país esta situación. Psicóloga Liliana, buenas tardes. Hola, Cris, buenas tardes. Bueno, pues como ya lo mencionó la psicóloga Cristina, el día de hoy pues me permite informarles un poco del panorama, ¿no?, que se está viviendo con esta contingencia. Y bueno, ya antes de la contingencia se vivía esta inequidad, desigualdad de género, y ahora, bueno, con esta pandemia ha acrecentado este índice de desigualdad. Bueno, para ir haciendo ya énfasis en el tema, quiero pues primero abordar que las inequidades de desigualdades de género lo que nos están ocasionando pues son diferentes faltas de oportunidad para las mujeres, y que eso pues va afectando, ¿no?, en varias esferas de la vida. Pues una de ellas es a veces la educativa, la política, la cultural, la comunitaria, ¿no? Que muchas de las veces la mujer se ve afectada porque no puede participar en estos ámbitos por cuestiones ya sea de machismo, por cuestiones de que tiene más ella el deber de hacerse cargo en labores de la casa, lo cual pues le impide desarrollarse en estos ámbitos, ¿sí? Una frase que me gustaría compartir con ustedes es que pues el coronavirus no discrimina a las mujeres, pero la violencia de género sí. Bueno, para continuar, pues voy a hacer énfasis en cómo la pandemia ha agudizado esta desigualdad, ¿no? En qué esferas se está viendo pues más esta desigualdad, en qué la mujer se está viendo más afectada, ¿sí? Entonces, pues vamos a empezar, y ya para empezar a también abordar las cifras. En primero, bueno, estos serían los ámbitos en los que las mujeres lamentablemente se encuentran más, pues más vulnerables, ¿sí? En primero, pues es la desigualdad laboral. Aquí, en la ONU, pues nos reporta que de acuerdo pues a los datos, el 93% de los hombres, de solo el 67% de las mujeres en América Latina y el Caribe, pues comparten solamente el trabajo formal, ¿no? 126 millones trabajan en forma informal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que pues mayormente los hombres ocupan estos puestos de trabajos formales, lo cual ahorita en la pandemia les está permitiendo trabajar desde casa, ¿no? Pues en una comodidad, mientras que las mujeres han llegado hasta perder este empleo, ¿no? Porque si trabajaban como amas de llaves, a la hora de que las personas ya están en su casa, bueno, a lo mejor ya no tienen que hacer esta labor porque ya sus patrones lo están haciendo, ¿no? Y pues pierden el empleo. También otra cuestión, si vendían o trabajaban a lo mejor en el comedor de las escuelas, como ahorita se ven cerradas, pues también, ¿no?, se ven afectadas en esta cuestión de la desigualdad laboral. Otro sector también en el que se están viendo afectadas es la sobrecarga de tareas, ¿sí? Como pues habíamos abordado en un principio, al menos en
sociedad mexicana está muy acostumbrado a no ver que estos labores del aseo de la casa, de la limpieza, del cuidado de los hijos, se le demanda a la mujer, ¿sí? Dejando pues al género masculino más como el de proveer. Y ahora con esta situación, pues la mujer se le ve más, ¿no? Más cargada la mano con estos labores. Oxfam Sí, y con las tareas de los hijos, ¿verdad? ¿Perdón? Con las tareas de los hijos también. Así es, igual con la tarea de los hijos, ¿sí? Esta responsabilidad va desde que si trabajan, bueno, aparte, tienen que concluir, hacer, ¿no? Lo del trabajo, atender al esposo, atender a los hijos. Y pues como en esta pandemia es prioritario tener esta limpieza, bueno, también, ¿no? ¿A quién se le encarga de la limpieza? De la supervisión a la mujer. Entonces, pues esta sobrecarga se le va solamente a ella, ¿no? Y no hay esta equidad a la hora de, pues de repartir estas cuestiones, ¿no? Que si lo vemos de este punto, todos vivimos en una casa, en un hogar, y a todos se les debería de repartir, pues las quehaceres, los labores, para que sea más equitativo, ¿no? Porque también las mujeres tienen que destacar en otros ámbitos, ¿sí? Bueno, como les comentaba, ¿no? Pues Oxfam nos menciona esto, ¿no? Que ya estábamos comentando, que las mujeres se ven pues más recargadas en este tipo de actividades. Por otra parte, también hablamos sobre el sector sanitario, que nos menciona que 50,000 personas se dedican a las enfermerías, ¿sí? De ellas, pues son mujeres. Y hablamos de enfermería, de medicina, que son los que ahorita están pues, en la línea de batalla contra el COVID-19. Entonces, ahora, si hablamos nuevamente de los otros ámbitos que ya tocamos, pues estas mujeres, así como son enfermeras, también son hijas, también son madres, y pues aparte tienen que lidiar, ¿no? Aparte con la profesión, con enfrentar a esta pandemia, pues también, ¿no? El saber que de sus hijos, los quehaceres igual en el hogar, ¿no? Entonces todo esto se ve complicado. Por otra parte, tristemente, pues que en tiempos de pandemia se está reflejando que en este tiempo de crisis social también hay un aumento en la violencia pues contra la mujer, contra niños, contra niñas, pues el cual hasta ahorita las cifras acá en México de enero a abril eh, menciona que 33,240 delitos han ocurrido en lo que va, ¿no? Eso hasta abril, ¿sí? Pues se tiene ese informe, 58% solamente han denunciado y pues, son por lesiones dolorosas, el 3% por delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal. Y entonces, bueno, estos son los cuatro, ¿no? Cuatro ámbitos pues más vulnerables que se puede destacar. Claro, hay otros, pues otros ámbitos en los que también, ¿no? La mujer se ve, eh, pues discriminada, pero estos seríamos los que pues más podemos abordar. Vamos a continuar hablando pues del tema de violencia, ¿no? Y vamos a hacer primero pues aquí un paréntesis para eh, a nuestros radioescuchas pues informarles acerca de qué es la violencia, ¿sí? De qué estamos hablando. Bueno, la OMS define que la violencia es el Sí, uso efectivamente, porque a veces como que no sabemos qué es, ¿verdad? Así es, eh, muchas veces lo vivimos, convivimos con ella, pero no sabemos que la estamos viviendo porque no sabemos el significado, no sabemos en qué consiste. Entonces, por eso, pues es prioritario ahorita el dar esta definición para que ellos pues tengan esta noción, ¿no? Entonces, como pues les mencionaba, es el uso de la fuerza tanto física, ya pueden ser también amenazas contra una persona o uno mismo, ¿no? También atentar contra uno mismo, contra grupos. Y estas agresiones pues pueden traer consecuencias pues, muy traumáticas, ¿no? A nivel psicológico, problemas en el desarrollo, e igual llegar a esta situación pues hasta la muerte. E igual nos hace una mención de que existen tres tipos de pues, categorías de violencia, ¿sí? La primera es la autofingida,
que es a lo que yo les mencionaba, uno mismo puede atentar contra uno, ¿sí? Desde lastimarse, golpearse o hasta quitarse la vida. Y esto pues puede ser a consecuencia también, ¿no? De la violencia que puede estar viviendo en su entorno. La otra, la interpersonal, es, esto se da cuando alguien transgrede a otra persona, ¿sí? Y la colectiva, pues ya es como en comunidad, entre grupos pandilleros, ¿sí? A eso nos referimos con este tipo de violencia, pues, colectiva. Ahora bien, también un término con el que estamos ahorita hablando es la violencia, pues, de género, que también vamos a darle su explicación, ¿no? De qué es esta violencia, pues, de género. ¿A qué nos referimos con violencia de género? Bien, pues se define como la violencia contra la mujer como todo acto de violencia que resulte que pueda tener daños tanto físicos, sexuales, psicológicos para la mujer, inclusive pues las amenazas de tales actos, ¿sí? También es importante acá destacar que a lo mejor no se están llevando a cabo este tipo de abuso, ¿no? Sexual o física, pero con el hecho de que te esté amenazando, ya te está violentando, ¿sí? Eso es importante tomarlo en cuenta, porque ya psicológicamente te está causando un desequilibrio, te está causando emociones de temor, de miedo y hasta pues de aislarte, ¿no? Porque estas amenazas a veces llegan a causar aquella situación y que te pueden privar de tu libertad, eh, e igualmente pues llegar hasta la muerte, ¿sí? Vamos también a detallar qué tipos de violencia, perdón, qué tipos de violencia pues son los más que se suscitan en la mujer. Y bueno, antes de ello, también me gustaría hablar acerca del panorama de violencia que se está llevando pues en México, ¿sí? Estas consecuencias, bueno, y las consecuencias, ¿sí? Más adelante la psicóloga Cristina pues nos va a hablar igual sobre estas consecuencias que trae la violencia, ¿no? El uso de la violencia. Sí, posteriormente pues como les hablábamos, también la violencia psicológica, económica, física, que se las vamos a ir ahorita poco a poco abordando. Igual nos mencionan también que hay violencia laboral, ¿no? Esta violencia laboral y que solo el 1.3% se denuncia, ¿sí? También a veces tomamos esta parte de no querer denunciar porque no se hace caso a nuestra denuncia. Otra cifra, pues también es que 2 de cada 3 mujeres han experimentado un acto de violencia en su pareja, ¿sí? Entonces, pues bueno, vamos a abordar más y llegamos a esta parte, ¿no? De ver cuáles son los ámbitos en los que, pues, la mujer muchas veces es violentada. Pues la primera que quiero, pues, irles comentando es la violencia económica. Esta violencia económica hace ver que la mujer no puede tener esta noción de cómo repartir sus bienes o cómo llevar sus bienes patrimoniales. Y a veces cuando llega ya a casarse o el esposo es el que tiene que manejar estas cosas, ¿no? Sus bienes patrimoniales, las cuestiones económicas, las finanzas en la casa. Ya ella solamente se le priva, ¿no? De esto, porque se cree que no tiene esa capacidad. E igualmente es una forma de controlar, ¿no? Mientras que no haya un ingreso, mientras que ella no genere ingresos, pues se ve sometida y el hombre, ¿no? Solamente dependerá del hombre. Entonces, pues, por eso muchas veces se lleva este control a nivel económico, ¿no? Para que ella no tenga esta habilidad de poder, pues, moverse en cuestiones de si hubiera violencia. La otra, como les decíamos, es la laboral. En esta, pues, va desde el acoso, ¿sí? El acoso que se da en el ambiente laboral, que van desde pues piropos, de que a lo mejor si quieres subir a un puesto, pues mantenga relaciones sexuales con el jefe, o también otro tipo pues de violencia, es que a veces no se les quiere contratar por el hecho de que si tienen hijos, bueno, no van a poder estar al 100% en el trabajo, o que si están embarazadas, después se les tiene que dar esa incapacidad.
Entonces, pues todas las cuestiones, sí, sí. Sí, también quería como agregar, ¿no? Aquí también entraría, psicóloga Liliana, la parte de que a lo mejor tu pareja no te deja trabajar. Claro, también esta parte, ¿no? Que, como decíamos en la primera de la violencia pues económica, también existe esta parte que el esposo, como se ha visto que él es el que tiene que proveer, a la mujer no se le da ese derecho de elaborar, ¿sí? Entonces, pues nos vemos también ahí implicados en ello. Posteriormente, pues viene la violencia física, que es la que mayormente se conoce, ¿no? Que son los golpes, eh, bueno, eso es, ¿no? Que los golpes, y posteriormente viene la violencia psicológica. Es muy importante indagar en esta, ¿no? Porque a causa de esta violencia psicológica también se da muchas veces la demás, ¿sí? Porque empezamos desde que decir que la mujer no es capaz para trabajar. Entonces ya ahí vamos nosotros generando esta idea de que ella no va a poder trabajar, de que no puede ella recibir ingresos económicos, ¿sí? La vamos nosotros pues discriminando con esto y claro que cuando ella a lo mejor se vea en la necesidad de buscar un trabajo, de ella tener un sustento, que se crea incapaz de hacerlo, ¿no? Entonces desde ahí vemos cómo también está afectando. También en lo psicológico, pues puede llegar hasta que ella, esta violencia física la puede hacer, como decíamos, ella misma, ¿no? De que se sienta a lo mejor menospreciada, que se sienta que no tiene valía, ella misma atente contra ella, ¿sí? La violencia simbólica. Bueno, vamos ahora a hablar de la violencia simbólica. Esto engloba más estos estereotipos, ¿no? De que la mujer tiene que ser perfecta, de que la mujer tiene que cumplir ciertos estándares de belleza, ¿no? Además de que con ello también metemos lo del machismo, ¿sí? De que la mujer tiene que ser sumisa, eh, recatada, ¿no? Entonces, como que estos patrones, ¿no? El quererlos seguir nuevamente introduciendo a las mujeres. Otro tipo también de violencia es el tipo de violencia sexual, como lo mencionábamos, pues esta parte a veces de la violencia sexual ya va consigo también lo que es violencia psicológica, violencia física, que es el forzar a la mujer a llevar una relación sexual, ¿sí? Ella no puede estar, pues, ella hasta puede estar manipulada, perdón, psicológicamente para poder llevar este acto, ¿no? De mantener una relación sexual con su agresor. También la otra parte que a veces no se habla es que el dar este consentimiento, ¿no? A lo mejor dices, ya di decir que quiero mantener esa relación sexual con esta pareja, pero no se quiere proteger, ¿no? No quiere tomar pues medidas para que no haya una transmisión de algún virus, de enfermedad sexual, ¿no? Entonces también eso, O un embarazo también, ¿no? o embarazo, ¿no? Que no haya esta planificación. Aquí pues voy a andar también en que muchas a veces de las mujeres que ya están en un matrimonio, que ya están casadas, pues el hombre cree que tiene el derecho de tener relaciones sexuales con ella ya porque es su esposa en el momento que él quiera y que no haya esta planificación, ¿no? Como ya eres mi esposa, pues no importa si usamos condón o no usamos condón. Entonces también en esa parte, pues es violencia. Ujú. Ahora también otra parte es la violencia en la comunidad. Eh, ¿Qué queremos decir con ello? Bueno, la violencia que se le está dando a la mujer con feminicidios, con secuestros, con mutilación genital, ¿no? Que a veces tenemos estas creencias de llevar estas cuestiones a cabo. Otro tipo de violencia, pues es el que también en algunas comunidades se da esta trata, ¿no? La trata de mujeres. Entonces, son cuestiones en las que también como comunidad está violentando a la mujer, ¿sí? Otra parte es también el tipo de violencia en la familia,
cuando, como lo abordábamos al principio, ¿no? Se le da a la mujer a la carga de tareas, el que ella solamente se tiene que encargar de la casa, pues son tipos, ¿no? De violencia. Ujú. Y ahora, pues, me gustaría, Cris, que nos empezaras, pues, a hablar cómo esta violencia, pues, genera estas, qué secuelas, ¿no? Va generando. Sí, efectivamente, todos estos tipos de violencia que menciona la psicóloga Liliana tienen consecuencias, sobre todo, pues, ya sea en el ámbito de la salud, ahorita las vamos a ir viendo por, digamos, como por área, ¿no? Para empezar, pues las más visibles siempre han sido las físicas. ¿Qué pasa con las lesiones físicas, no? O sea, pues podemos ver en mujeres hematomas, quemaduras, arañazos, heridas, ¿no? Torceduras, fracturas, etcétera, que son las más visibles, a veces por las que nos damos cuenta, ¿no? De que a lo mejor la mujer está pasando por algún tipo de violencia y que por lo regular tratan de justificar, ¿no? A lo mejor como me caí o de tapar, ¿no? O sea, me caí, no me di cuenta y por eso traigo este moretón, ¿no? O por eso me fracturé. Pues es parte, ¿no? También como de tratar de a lo mejor pues ocultar la situación por la que estoy pasando. No es fácil a veces reconocer que vivo la violencia como lo mencionábamos al principio. A lo mejor he escuchado que es, pero a veces me cuesta trabajo aceptarlo y verlo también en mi propia situación, ¿no? Otro tipo de problemas que nos trae de la salud física son trastornos crónicos, es decir, las mujeres que sufren violencia por lo regular refieren tener dolores de cabeza, dolores musculares, problemas en el estómago y vemos que al menos se incrementa más el tipo de enfermedades en este tipo de mujeres que sufren violencia. También, lamentablemente, se ha llegado a ver discapacidades permanentes, ¿no? Que en esta violencia, pues bueno, la mujer queda con alguna discapacidad. Entonces, y también, por ejemplo, muchas mujeres tienden a tener obesidad severa, es decir, tratan a lo mejor con la comida de protegerse, de ocultar, ¿no? También como esta situación por la que está pasando. Eh, Decía el psicólogo Adler que nuestro cuerpo es como una coraza a lo que pasa allá afuera, ¿no? A nuestro contexto. Y muchas veces la obesidad se liga bastante, ¿no? Como a de generar un cuerpo grande como para que no me traspase, ¿no? Como para generar ese espacio de poner un límite a lo mejor afuera, ¿no? O como decir, voy a hacer algo grande para que no me lastimen, ¿no? Entonces también pues se ve muchísimo la obesidad con ellas. Vamos a empezar a ver si le podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Sí. Psicóloga, salud reproductiva, ¿no? Esta violencia sexual. Sí, efectivamente, esta violencia va, pues como todas, va subiendo, ¿no? A plantear algún método anticonceptivo con la pareja para evitar ya sea una enfermedad de transmisión sexual o un embarazo. Y pues obviamente lo que encontramos en estas personas como consecuencia, pues sí son sexual, sangrados vaginales, porque a lo mejor pues no hay ese consentimiento y pues una rotura prematura de membrana. También si están embarazadas, por ejemplo, pues hay golpes en los senos, en los genitales, en el abdomen, lo que obviamente genera que haya un parto pretérmino, que también hay un bajo peso en el recién nacido y también que pueda haber abortos espontáneos, ¿no? Debido a estos golpes que llegan a tener. Y en el caso más grave también, pues tenemos una muerte neonatal. Otro tipo de consecuencias, si pasamos a la siguiente, también es en el ámbito de la salud mental, la violencia psicológica, y pues no solamente es a lo mejor que vaya dirigida a mi
autoestima y que eso me genere una baja autoestima, sino que también se generan diferentes tipos de trastornos. Y uno de ellos, por ejemplo, es el síndrome de estrés postraumático, ¿no? Donde la mujer, pues obviamente está en esta constante hipervigilancia sobre qué puede pasar, ¿no? Cómo va a llegar ahora la pareja o cómo va a estar ahora la pareja, ¿no? De si va a estar de buenas, no va a estar de buenas, qué va a pasar, ¿no? Que si la sopa está caliente y me la va a aventar, no me la va a aventar, ¿no? Y entonces estamos como todo el tiempo así como de, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? En esta hipervigilancia, ¿no? Entonces esto es uno de los síntomas de estrés postraumático, ¿no? Y donde la mujer, obviamente, después que se separan, en algunos casos, pues llega a tener como estos flashbacks, ¿no? De los recuerdos, a lo mejor sensaciones a nivel corporal también en algún momento. Entonces, también es como de cuidado, ¿no? De, bueno, una consecuencia es esto, el estrés postraumático. Otra de las consecuencias que alcanzamos a ver en las mujeres con violencia es la depresión. Es decir, pues se sienten tristes, se sienten fatigadas, cansadas, sin tanto ánimo, a lo mejor no disfrutan las cosas como antes las disfrutaban. Es decir, a lo mejor la comida ya no les sabe, ya no tienen interés en sus actividades, dejan de interesarles, ¿no? También podemos ver que otro tipo de trastorno que se genera es el de angustia o el de ansiedad, ¿sale? En esta parte de, pues, obviamente, estar preocupadas, ¿no? Sobre cómo van a resolver la situación o qué va a pasar ahora. Como decíamos, hay una parte económica, ¿no? A lo mejor el gasto no me alcanza con lo que me dio y entonces yo me empiezo a angustiar, ¿no? De cómo voy a resolver esta situación para que él no se enoje, para evitar, ¿no? Como este problema también. Entonces, bueno, ahí vienen los trastornos de angustia, la baja autoestima, como decíamos, ¿no? A lo mejor, aparte de la violencia física, está esta violencia verbal, ¿no? Donde hay gritos, donde a lo mejor hay insultos y pues van directamente a la autoestima. Claro que la autoestima, una parte de esta autoestima se va componiendo del contexto externo, ¿no? De lo que yo escucho que me dicen de fuera. Y pues obviamente si yo escucho reiteradamente que me dicen cosas que me descalifican a mí como persona, pues es obvio que mi autoestima baje. Otro de los síntomas o bueno, de las consecuencias es el aislamiento social. Podemos ver que pues sí, una parte de la persona que violenta pues trata de tener este control y en este control hacia la persona la aísla, trata de aislarla de sus personas de mayor cercanía y a veces las mujeres pues también, ¿no? Por esta pena, a lo mejor por sentirse culpables de lo que está pasando, también ellas mismas deciden irse aislando, a lo mejor ya no contar tanto su historia, ¿no? Porque temen de las represalias que pudiera haber o temen que ya no las quieran escuchar o que digan, no, se van a cansar de mi historia, ¿no? Entonces, a veces tienden a aislarse también ellas, sentimientos de culpa, porque pues a veces ellas creen, ¿no? Que a lo mejor yo estoy haciendo algo que hace que el otro se moleste y entonces soy yo, ¿no? La que está generando esa violencia en lugar de ver que es el otro, ¿no? El que está generando esta violencia. También podemos encontrar fobias o estados de pánico, ¿no? Donde pues obviamente los síntomas empiezan a ser más grandes en el sentido de que, por ejemplo, pueden sentir que los ataques de pánico, por ejemplo, se sienten como la opresión en el pecho, sienten que les falta el aire, hormigueo en las piernas, brazos o cara, sienten que se marean, ¿no? Que son episodios así como súper cortos, aproximadamente de 5 o 30 minutos máximo, pero que también es debido a esta violencia. ¿Por qué? Porque el cuerpo, pues obviamente genera una reacción ante esa situación que se está viviendo y una de ellas es la huida, ¿no? Cuando vivimos una situación difícil, pues tenemos dos opciones, o lo enfrentamos o huimos. Y a veces, pues nuestro cuerpo nos dice, huye de la situación, pero como no...